¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta parte del conflicto por el agua aquí en Diálogo Ciudadano. Definitivamente, después del acueducto Independencia, el Novillo, se ha hecho un parteaguas literal y simbólicamente en este recurso en el estado de Sonora. Ahora todos los sonorenses estamos más atentos sobre la administración, distribución y optimización de este recurso. Por eso hemos venido hablando en estos últimos programas, y hoy está con nosotros nuestro invitado Rodrigo Burs Castelo. Bienvenido, ingeniero. Yo soy Jesús Huerta y les doy la cordial bienvenida. Ingeniero, hemos visto en estos últimos días unas historias que parecen surrealismo. Se han hablado hasta de 3,000 represos, presas particulares. ¿Qué opina en un estado en que ha estado faltando el agua últimamente, que se ha creado un conflicto, que ha habido divisiones? ¿Qué opinas al respecto? Pues opino que a lo mejor esto se ha dado difusión a los medios nacionales, pero es algo que ya siempre hemos nosotros denunciado, hemos hecho nosotros los comentarios al respecto en redes sociales y de manera pública, y abierta a la sociedad de Cajeme, a la sociedad de Sonora en general. Pero ¿cómo ves que se justifica o cómo ves que particulares puedan tener tantos represos? ¿Qué sentido le ves a esto? Bueno, pues lo que vemos nosotros es lo que siempre hemos estado comentando, ¿no? De que aguas arriba en el río Sonora se está haciendo un uso indebido del agua, sin permisos, sin concesiones, y que precisamente por ese motivo a la ciudad de Hermosillo le pudiera estar faltando agua, que ni siquiera así, porque con el acuífero de Hermosillo pudiera abastecerse perfectamente la población de Hermosillo. Ahora, pues si te refieres tú a las notas estas de que salieron en los medios nacionales con respecto a la presa del gobernador, pues ahora que vemos que el nuevo Sonora pues se ahoga en la presa de Guillermo Padres, pues nos queda la confianza, nos queda cada vez más clara la certeza de que siempre tuvimos la razón en el movimiento ciudadano por el agua. ¿Tú crees que se vaya a llegar a algún lado con estas denuncias cuando encontramos que en los diferentes partidos, diferentes políticos, en diferentes niveles también tienen sus presas o represas particulares, no de esas dimensiones, no, pero que también se señalan como logrados a través del tráfico de influencias? ¿No será esto que los vaya a permitir exentarse de la ley? No, mira, eso es muy diferente un represo en un rancho de Agostadero y lo que nosotros vimos aquí en los medios, y lo que hemos denunciado desde hace 4 años, le hemos denunciado en redes sociales nosotros. ¿Qué va a pasar? Pues esperemos que se aplique la ley, esperemos que verdaderamente la gente que de alguna manera se estuvo enarbolando la bandera de que el agua es de todos, pues que ahora pues se distribuye, y que también se diga pues de dónde salió ese dinero. Pero fíjate, Jesús, aquí hay una cosa bien importante. La gente está cansada. La gente está muy cansada de la clase política, la gente está muy cansada también de los dimes y de los diretes. La gente está confundida, incluso no hay en quién creer o en qué creer. Yo creo que ahora, más que nunca, a los ciudadanos de Cajeme les tenemos que dar mayor claridad, les tenemos que dar a la gente modelos de gobierno, les tenemos que dar rumbo, porque lo que la gente busca es la solución de sus problemáticas. La cuestión esta de andarse repartiendo culpas y exhibiendo toda la pobreza de nuestra clase política, pues a la gente pues simple y sencillamente la decepcionas. ¿Sabes qué molesta? Como he escuchado y nos han hecho saber, la impunidad. Claro. Que no pasa nada. No pasa nada, esperemos que pase. Nosotros tenemos 4 años en esta lucha, imagínate también cómo estamos nosotros, pero la impunidad es un problema que es lo que hace que se perpetúe la corrupción. Por eso yo siempre he dicho que la lucha por el agua, aparte de que debe de ser un movimiento que se funde en ser propositivos para un desarrollo regional equilibrado, y que el sur de Sonora tenga la posibilidad de desarrollarse ahora y en el futuro, también debemos de tomar como punto de partida que se necesita urgentemente el establecimiento del Estado de Derecho, y necesitamos combatir por todos los medios la corrupción
y la impunidad que perpetúa esta corrupción. En el caso, por ejemplo, de esta presa que se encontró, ¿por qué no se había hablado de ella o sí? Sí, ¿cómo? ¿Ya tenías noción? Sí, ¿ya sabías desde hace Por supuesto que sí, hace 4 años yo creo que fui de los primeros que denunció la cuestión de existencia de las concesiones de los pozos que se le otorgaron al gobernador y a su familia. Se denunció la siembra de estas más de 500 hectáreas de nogal en este rancho. 300 se hablan, ¿no? Más de 500. El proyecto global son 700 hectáreas. Estás hablando de agua suficiente para abastecer a 150,000 habitantes. De esas dimensiones estamos hablando de los requisitos de agua de los que se están hablando para el sembradío este. ¿Y se tenían fotos de esta presa? Se tenían fotos de esta presa, estuvieron en Twitter, han estado en redes sociales, pero pues cuando ya sale a los medios masivos de comunicación, con la fortaleza que tienen estos medios, pues ya se vuelven un tema que ya la clase política pues no puede evadir. ¿Y tú cómo sientes precisamente, mencionaste de estarse echando culpas unos a otros? ¿Cómo crees que vea la gente esto? O sea, el PRI le tira al PAN, el PAN le tira al PRI, tú eres más corrupto, no, lo eres tú. ¿Qué nivel? Pues qué nivel, qué nivel. Pues mira, yo soy priista, sin embargo, pues no me escapa la realidad de que muchas gentes destacadas de mi mismo partido han sido proponentes y han estado apoyando de alguna manera estos actos indebidos de la construcción del acueducto Independencia. ¿Qué es lo que la gente dice? Pues la verdad de las cosas, la gente está muy cansada. Está muy cansada de ver que los primeros que deben de cumplir y están obligados a ejercer incluso la autoridad y la justicia, pues son los primeros que las incumplen. Entonces, pues hasta el criminal más buscado de aquí del país, pues se refugia en estos malos ejemplos de la clase gobernante. Tú eres priista y dices que estar cansado de todas estas prácticas. Con respecto al agua, la gente está cansada. Bueno, ¿y tú también o no? No, yo no estoy para nada cansado. ¿No te cansa ver todo eso? Pues mira, lo que yo veo, Jesús, es de que los políticos ganan en la confusión. Lo que yo veo es que la política es muy enredosa. Y lo que yo creo que la gente, alguien que quiere servir a una comunidad, lo primero que debe de buscar es darle claridad, certeza y honestidad y hablar con la verdad. Eso es lo que la gente yo creo que está buscando y eso es lo que yo creo que todo ciudadano bien nacido de Cajeme debe de ofrecer a los cajemenses. Bueno, y respecto al recurso a agua, como priista, ¿qué propones para Cajeme? ¿Cómo? En respecto al recurso al agua, ¿qué propones para el desarrollo del sur del estado en cuanto al agua? Bueno, el agua es el recurso básico que tenemos todos, o sea, nosotros estamos en 80-90% compuestos de agua. El agua es el insumo básico para cualquier proceso productivo. El agua es algo que te puede dar una posibilidad de mayor desarrollo. No por eso debes de descuidarla, no por eso debes de derrocharla, etcétera. El agua es un puntal para que Cajeme, el sur del estado, se pueda seguir desarrollando. Y también aquellas otras zonas del estado que también tienen ese recurso agua, también tienen ellos que decidir cómo administrarla, cómo manejarla y cómo hacer más agua en un momento dado a través del reciclado de las aguas, etcétera. Es un tema muy interesante, un tema que ha sido bastante debatido aquí en la sociedad de Cajeme. Al principio no era muy bien conocido el tema, pero también definitivamente es un tema que ha sido sumamente manoseado por los políticos en turno. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más Diálogo Ciudadano. No le cambie, por favor.
Estamos de regreso, muchas gracias por el favor de su atención. Esto es Diálogo Ciudadano, hoy en la cuarta parte del conflicto por el agua. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo nuestra fanpage en Facebook es Diálogo Ciudadano Mega Canal y nuestro teléfono en el estudio 169-2108. También me gustaría sus comentarios a través de la cuenta de Twitter @GechuyHuerta. Cualquier comentario, ya lo saben, ahorita pasaremos también el Twitter de Rodrigo Burs por si alguien quiere hacerle un comentario directo, alguna sugerencia, opinión, crítica. Estamos hablando hoy del agua, esa bendita agua que significa vida, prosperidad y a veces también muchos conflictos, sobre todo cuando falta. Rodrigo, estábamos hablando de las posibilidades del desarrollo del sur de Sonora. Sabemos que contamos con el agua, principalmente el Oviachi, son 3,000 millones de metros cúbicos, ¿no? Entonces, ¿qué propone? No es tanta el agua y dependemos, como lo has dicho hace unos momentos, dependemos en gran medida de la economía y la vida de este pueblo del agua. ¿Qué propones tú para su cuidado, para su distribución? Y ahora también, ¿qué opinas de que la administración, distribución y cuidado y tratamiento del agua, por lo general, sea a cargo de políticos que tomen decisiones de ese nivel cuando debería ser con gente muy capaz? ¿O tú cómo la ves? Bueno, la cuenta de Twitter es @rboursc. Esa es la cuenta de Twitter, y la cuenta de Facebook es Rodrigo Bours Castelo. Con respecto a la administración y cuidado del agua, pues en realidad el distrito de riego es el responsable de distribuir el agua en el Valle del Yaqui. El distrito de riego es administrado por productores del sector social y del sector privado. La Conagua es responsable de la administración y manejo de las presas de almacenamiento, y el caso particular del Novillo se me hace que está también involucrada ahí la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué se puede utilizar? ¿Cómo se puede aprovechar mejor el agua? Tenemos que generar un mayor valor de la producción con el insumo agua. Tenemos que buscar que... ¿Cómo sería eso, perdón, ingeniero? Un mayor valor de la producción con el insumo agua. ¿Cómo lo ponemos así Hace tiempo, hace 3 o 4 sesiones que estuvimos aquí, pues hablamos de la diversificación de los cultivos en el Valle del Yaqui. Eso yo creo que es algo muy importante que se diversificación de cultivos. Diversificación de cultivos, para que entonces haya mayor generación de la mano de obra tan necesaria aquí en el Valle del Yaqui, y que también exista mayor dinamismo en nuestra economía local. Eso es lo que yo creo que pudiéramos utilizar el agua, ¿no? Y por ejemplo, estamos viendo que en esta comunidad, en esta nuestra ciudad de Obregón, durante muchos años no se ha invertido nada en lo que es drenaje pluvial. ¿Tú crees, si tú tuvieras posibilidades de tomar decisiones en ese aspecto, lo considerarías, el drenaje pluvial? Pues mira, Jesús, es un tema que no muy relevante en este asunto, pero... Te digo por los destrozos que causa por las calles. Lo que pasa es de que el Valle del Yaqui, lo que es, y donde está concentrado Ciudad Obregón, pues lo que tenemos es un plano, un plano sin caída. Ese plano sin caída impide que los drenajes funcionen eficientemente, sobre todo el drenaje pluvial. Y son obras de infraestructura que, como ya está pavimentada toda la ciudad, o muy buena parte de la ciudad, pues entonces el drenaje pluvial es superficial. Si tú no le das las pendientes adecuadas a las calles, entonces hay veces que hay encharcamientos en la ciudad, aparte de inundaciones por falta de previsión de obras que se debieron de haber hecho desde hace tiempo ya con respecto a determinados lugares conflictivos que puede haber aquí en la ciudad. Bueno, respecto no sé si estés enterado o conozcas algo sobre de la etnia Yaqui, que ha hablado sobre resistencia civil respecto al acueducto o a la... ¿No escuchaste nada? ¿No lo has escuchado? Pues sí, como no, hemos participado en ella misma. Ajá, pero recientemente acaban de retomar el tema. ¿A qué se refieren con esto?
Pues no sé, tal vez son medidas de presión como las del bloqueo carretero que hemos estado participando nosotros en otros tiempos, y pues no sé si ellos vayan a insistir en esta estrategia, digamos, de presión para que las autoridades ejerzan la ley y den cumplimiento a las disposiciones que ya por mandato de ley deberían de estarse cumpliendo. Ahora, en realidad la tribu yaqui toma sus determinaciones por cuenta propia. Sí. La tribu yaqui tiene sus maneras de manejar sus discusiones dentro de la misma etnia, y si bien es cierto que existe un pacto por el río Yaqui, que es una cosa muy interesante, porque es la primera vez que Yoris y Yoremes de alguna manera enarbolan una misma causa, y nos unimos y participamos, y hemos estado participando en la defensa por el agua, y esto es algo inédito, único en el país, en donde y al principio, te voy a ser sincero, había ciertas resistencias de los mismos productores aquí locales. Sin embargo, pues a lo mejor hay un poquito hubo cierta desconfianza hacia los miembros de la tribu yaqui, que era una cosa de lo más fuera de la realidad, porque nos han demostrado, como yo siempre lo supe y siempre lo vi así, nos han demostrado la fortaleza en sus convicciones para defender lo que es el agua. Muy bien, muy interesante punto. Vamos a ir a un corte y regresamos con más en Diálogo Ciudadano. Aquí quédese. Bienvenidos de nuevo, esto es Diálogo Ciudadano. Muchas gracias por el favor de su atención. En este mes patrio lo invitamos que no deje de checar nuestro megacanal, y también recuerden nuestra página en Facebook, Diálogo Ciudadano, megacanal 169-2108, teléfono en el estudio. Ingeniero, antes de irnos al corte, comentabas algo que suena muy interesante, el pacto por el río Yaqui. La gente nos pregunta, más o menos, ¿desde cuándo existe este pacto? El pacto por el río Yaqui se firmó con la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas, según yo, más o menos hace 4 años, en el 2010. Como antecedente, recuerdo yo que el primer acercamiento que tuvimos con la tribu yaqui fue Leti, mi esposa, allá a Bicam, que contiene algunos conocidos allá en Bicam y en Potam, y se acercó con mujeres líderes de la tribu. Y entonces, en la primera reunión que se tuvo aquí en Ciudad Obregón, incluso cuando hubo bloqueos de camiones, nos tuvimos que ayudar a la gente a que viniera desde allá de Bicam con el camión de la escuela de nuestras hijas. Sí. Y aquí llegaron y aquí estuvieron, y después se fueron sumando gente muy destacada como Mario Luna, como Tomás Rojo y otros miembros de la tribu yaqui, y entonces y el grupo del Movimiento Ciudadano por el Agua, encabezado por Alberto Rosas, por Vizcarra, por Jesús María, y entonces ya se le dio mucha solidez ideológica y una mayor estructura al pacto por el río Yaqui, que te diré que nos ha llenado de enorme satisfacción, y yo creo que la tribu yaqui es vista de manera diferente ahora, después de esta lucha por el agua, por la mayoría de la población de Cajeme, como gente que verdaderamente es un orgullo tenerlos entre nosotros. Por cierto, Tomás Rojo estuvo invitado, pero por asuntos ajenos a sus posibilidades no pudo llegar, pero hoy lo invitamos, ya próximamente estará con nosotros. Ingeniero, mencionas a Cuauhtémoc Cárdenas en aquellos orígenes, en ese pacto por el río Yaqui. Hace poco volvió a estar. ¿Qué impresiones te llevaste? ¿De qué hablaron respecto al agua? En la Asociación de Agricultores estuvimos ahí con Cuauhtémoc Cárdenas y con un artista, no me acuerdo cómo se llama, y otra persona. Y muy interesante escuchar a Cuauhtémoc Cárdenas. Es una figura curiosa, digamos, porque es hasta cierto punto inexpresiva, pero de convicciones muy sólidas, y la tribu yaqui le tiene mucho aprecio y cariño a la familia, porque Lázaro Cárdenas fue el que los dotó de terreno y de agua, y estuvo con ellos, estuvo sentado con ellos días dialogando, que eso ojalá que sirviera de ejemplo para la clase política, de que a la gente se le tiene que escuchar, se tiene que platicar y dialogar con ellos, que eso es lo que hacía el general Lázaro Cárdenas, y eso es lo que debemos también nosotros, y todos, y los políticos en particular, deben de escuchar a la gente. El otro día te escuché decir que andaba muy mal los números de Mapaz de Cajeme. Sí. Cuéntanos un poco sobre esto.
Bueno, pues aparentemente tienen un pasivo, una cartera vencida de unos 700 millones de pesos, a lo que se dice, porque no son temas públicos. Yo estuve 4 años en el Consejo Consultivo de Loma Paz, lo dejamos en un nivel de cartera muy alto, que eran como 180 millones de pesos. Pero ahora imagínate una paramunicipal que debe de estar facturando como 25 millones de pesos mensuales, ¿cómo es posible que se subió esa cartera? Es imprescindible, es necesario que exista una administración responsable ya en el Loma Paz, porque la administración anterior la dejó sumamente afectada. Yo tengo plena confianza en el actual director de Loma Paz. Es una persona con experiencia, con el cual yo he trabajado, y yo espero que le dé la vuelta a esta paramunicipal y que dejen ya de usar el agua como instrumento de político. A ver, ¿cómo está eso? Explícanos. ¿Cómo la usan como instrumento político? Pues muchas veces se estila que a ciertas gentes identificadas con el partido en el gobierno se les den concesiones de pago. Y lo que se debe de hacer es algo responsable y justo, que se establezcan las tarifas correctas, pero que sean parejas para todos. El principal, adeudos con Loma Paz, estos pasivos han crecido. ¿En qué aspecto? ¿Por qué? ¿En qué? ¿Falta de cobranza o mucha inversión en obra o por qué? No, pues si son pasivos de cartera, porque... de cartera. Porque pues no se está recuperando los pagos, aparte que tienen una serie de problemas en la toma de medidas, en la toma de lecturas, etcétera, porque le concesionaron indebidamente a particulares que no sabemos ni siquiera quiénes son estos trabajos. Y pues hay muchas cosas que se tienen que hacer con el agua. Por ejemplo, yo estoy seguro que si a la gente le dotaras de agua, que la gente tuviera la confianza de que es pura, clara, sin sabor, sin color, y se obviara a la gente la necesidad de estar comprando 4 o 5 garrafones a la semana, que estamos hablando de 40, 50 pesos o 200 pesos, pues muy posiblemente estuviera más dispuesta a pagar una tarifa mensual de 240, 260 pesos, que es la tarifa base que se maneja aquí en Ciudad Obregón, que vienen siendo como 8 pesos diarios. En realidad, hace como 30, 40 años, mi señor padre fue el primero que construyó una planta potabilizadora con recursos íntegros del municipio. El Loma Paz, en aquel momento pues Agua de Cajeme, algo así se llamaba, Timapac, era autosostenible. Todas sus inversiones venían del flujo generado por el pago de los ciudadanos, y el agua era consumida por la misma gente de la llave. Entonces, parece cosa curiosa. No hacíamos los garrafones hace pues, no había, 20 años, no era necesario. Era una cosa de élite. A veces, tal vez, en ciertas familias, nosotros siempre tomamos agua de la llave, pero ahora pues la gente piensa que es un artículo de necesidad tener el agua de garrafón purificada. No confían, ¿verdad? Pues deben de confiar, o sea, se debe de confiar, o el organismo operador del agua debe darle la certeza a la gente de que el agua es pura y limpia, en todas las colonias, en todos los sectores de la ciudad. ¿Y tú, si tienes alguna estrategia, alguna idea para la recuperación de cartera? El Cajeme, de la cobranza del agua, porque precisamente parte se usa como estrategia electoral y se acercan las elecciones y no la cobran, o ¿se te ocurre de alguna forma? Pues podría ser una de esas, por ejemplo, si a la gente le empiezas a dar agua de calidad y se empieza a ahorrar el consumo de garrafones, que afecta muchas veces la economía familiar, a lo mejor la gente estuviera más dispuesta a pagar por esa agua. Y he oído algunas ideas de que algunas personas han sugerido tener tarifas diferentes por colonias de acuerdo a las posibilidades. ¿Tú cómo la ves? De acuerdo a las posibilidades de cada colonia. Yo lo veo muy bien. ¿Sí? Yo lo veo muy bien. Hacen una serie de estudios socioeconómicos, pues con que se vayan a COSA o muchas de las otras fábricas que están ahí, pues que se obvien esos estudios socioeconómicos, porque es cuestión de ver nomás el recibo de pago de la gente para saber si verdaderamente se aplica una tarifa social, digamos, ¿no? Para tantísima gente que sí lo necesita, que trabaja, y ya no digamos de mucha gente que no tiene el sostén de un empleo.
Ingeniero, estamos por llegar al final de esta edición. ¿Tienes alguna conclusión en específico sobre el tema del conflicto del agua? ¿Algo que quieras dejar subrayado? ¿Dónde inicia el conflicto o cómo termina? ¿O cómo ves a futuro el aspecto hidrológico en Cajeme? Pues independientemente del problema del conflicto del agua, lo que necesitamos nosotros hacer es insertar ánimo y entusiasmo a la comunidad de Cajeme. Eso es muy importante. Recordemos nosotros los fatídicos años del 76 en donde mucha gente perdió la confianza. Necesitamos insertar... ¿En la expropiación? En la expropiación. Necesitamos nosotros insertar ese entusiasmo, tenemos que ser realistas también, tenemos que atacar las problemáticas, pero también tenemos que darle a la gente claridad sobre todas las cosas. La gente está ya grandecita para hablarles con la verdad y que busquemos nosotros por todos los medios restituir un Estado de Derecho y que podamos nosotros transparentar con un gobierno de lo más ejemplar, un gobierno honesto y transparente, porque esa es la base del Estado de Derecho. Si los gobernantes incumplen la ley, pues imagínate qué esperaríamos nosotros de los malos, ¿no? De los malos. Muchas gracias, ingeniero, por tu participación en esta cuarta parte del conflicto por el agua. Soy Jesús Huerta, les deseo una noche formidable, quédese en el noticiero y nos vemos en el próximo jueves. Gracias, Jesús. Gracias.